Para encontrar la función inversa de cualquier función es importante partir determinando si es que esta función es biyectiva o no. Es decir, que la relación entre las variables x e y sea 1 a 1 y que además el recorrido de la función sea igual a su codominio. Esto lo pueden ver en la clase sobre características de una función. De ahí, una vez que ya determinamos si es biyectiva, podemos calcular su inversa de forma de que la función inversa de una función f se denomina f a la menos 1, donde su dominio va a ser el recorrido de la función anterior y su recorrido va a ser el dominio de la función anterior. Vamos a ver un ejemplo para que quede mucho más claro. Aquí tenemos la función x menos 3, donde su dominio son el 1, el 2, el 3 y el 4, el conjunto A, que es el de partida, y su recorrido sería el menos 2, el menos 1, el 0 y el 1 que están en el conjunto de llegadas, las y. La función inversa sería hacia el otro lado, partiendo desde el conjunto B hacia el conjunto A. Entonces, aquí el dominio sería el menos 1, el menos 2, el 0 y el 1, mientras que su recorrido sería el 1, el 3, el 2 y el 4. Se da vuelta los papeles acá entre el dominio y el recorrido. Por eso es importante que la función sea biyectiva, porque en el caso de acá, esta función x menos 3 es biyectiva. En el caso que, por ejemplo, me sobrara algún elemento en el conjunto B, ahí ya no sería biyectiva porque su codominio no sería igual a su recorrido, así que por lo tanto no sería sobreyectiva. Y damos vuelta a los papeles, en la función inversa, x más 3, me sobraría una x. Y ya dijimos que no podía pasar eso porque sí o sí todas las x se tienen que relacionar con una única y. Y en el caso de que, por ejemplo, la función no fuese inyectiva, por ejemplo, el menos 2 se relacione con el 1 y también con el 2, o sea, está siendo infiel, y damos vuelta a los papeles y encontramos la función inversa, entonces acá la nueva x de la función inversa va a estar siendo infiel. Y no se puede porque no cumple la relación de que cada x se tiene que relacionar con una única y. Para encontrar una función inversa son dos pasos súper sencillos y como les dije, lo primero es ver si la función es biyectiva o no. En el caso de la primera que tenemos acá, como habíamos visto en el video de características de una función, todas las funciones lineales y afines son biyectivas y en este caso, la primera, al ser una función afín, es biyectiva, así que sí podemos encontrar su inversa. En el caso de la segunda, que es una función cuadrática o potencia de grado 2, que es par, no es biyectiva porque aquí en este caso no hay una relación 1 a 1. Vamos a encontrar su inversa. Ahora el segundo paso es encontrar la inversa. Para eso, como se han vuelto los papeles entre el dominio y el recorrido, vamos a intercambiar las x por y las y por x y vamos a despejar nuestra nueva variable y. En este caso la f de x es lo mismo que la y, así que la voy a intercambiar por una x y la x la voy a intercambiar por una y. Y ahora la idea es que nosotros despejemos esta y para poder encontrar nuestra función inversa, nuestro f a la menos 1. Como este está sumando, lo paso al otro lado restando, así que me queda x menos un quinto es igual a un medio y. Esto también yo lo puedo escribir no un medio y, sino que y partido 2, para que se me haga un poco más sencillo el traspaso, y como el 2 está dividiendo, yo puedo pasar hacia el otro lado multiplicando. Cuidado que multiplica a todo lo que está al otro lado, así que es mejor que pongamos un paréntesis para no olvidar que multiplica tanto a la x como también al 1/5. Con eso ya estaría listo, porque ya está despejado, pero si quieren lo pueden avanzar un poco más, no hay problema. Podemos hacer término a término, entonces me quedan 2x menos 2/5 es igual a y. Y esta es nuestra función inversa, y como ya está despejada la y, la podemos reemplazar por un f a la menos 1, porque es la inversa, y me queda 2x menos 2/5. Esa sería una función inversa. Para que lo tengan como tips, la función inversa de una función afín también es una función afín.
Y para el caso de una función lineal, donde el coeficiente de posición no existe, solamente está la pendiente, también va a ser una función lineal. La función inversa me sirve para cambiar de registro. Por ejemplo, si yo quiero pasar de grados Celsius a grados Fahrenheit, puedo hacerlo con esta fórmula o función. Yo reemplazo, por ejemplo, 3 grados Celsius y esta fórmula me va a arrojar el valor en grados Fahrenheit. Y así, por ejemplo, lo puedo hacer con otro tipo de registro, por ejemplo, cambios monetarios, cambios de longitud, de masa, etc. Y lo que me hace la inversa de esto, una vez que ya la encuentre, es cambiar el sentido. O sea, que yo ya tengo los datos en Fahrenheit y los quiero pasar a Celsius. Entonces, me puede servir que si yo estoy pasando de pesos chilenos a dólares, la función inversa de esa fórmula, ¿cierto? De esa función, me va a hacer encontrar al revés, de dólares a pesos chilenos, ¿ya? En este caso, esta función es súper sencilla, es una función afín, por lo tanto, es biyectiva y por lo tanto puedo encontrar su función sin problema, su función inversa. Así que lo primero que voy a hacer es intercambiar las variables y voy a despejarla ahí para poder encontrar la función inversa. El 32, ¿cierto? Resta a la x. El 5 pasa multiplicando a todo el otro lado. Y el 9 pasa dividiendo. Y ahí yo tengo lista la función inversa, que también es afín. ¿Y para qué me sirve esta función inversa? Para pasar de grados Fahrenheit a grados Celsius. Bueno, ahora para el caso de esta función, que es la función cuadrática, ya habíamos dicho que no podíamos encontrar su función inversa porque no era biyectiva, no era ni sobreyectiva ni inyectiva, así que no cumplía el requisito para poder encontrar su función inversa. Pero lo que podemos hacer es redefinir su codominio de forma que me dé una función que sea 1 a 1 y las y no me sean infieles y que tampoco me sobre ninguna y, que ninguna sea soltera. Entonces, acá lo que podemos hacer es redefinir el codominio como los reales positivos, o sea, sus resultados solamente van a llegar a los números positivos, sus y solamente van a ser positivos, y al 0. ¿Qué hace eso? Que ya la forma de su gráfica no va a ser una parábola completa, sino que solamente va a tocar desde el 0 en adelante, solamente una parte. En este caso, ahí sí, su codominio sería igual a su recorrido y va a ser una función 1 a 1. Vamos a encontrar su función inversa, ahora que ya es biyectiva. Y para eso vamos a intercambiar las variables, las y por una x y la x por una y. Y despejamos la variable y. En este caso queremos que se vaya ese cuadrado, así que aplicamos raíz cuadrada y me queda que y es igual a la raíz cuadrada de x. Y bueno, entonces nuestra función inversa sería f a la menos 1 de x raíz cuadrada de x. Esta función es binomial, así que puedo encontrar su función inversa, no habría problema, así que paso al siguiente paso, que sería entonces intercambiar las variables y despejar la y para poder encontrar la f a la menos 1. Entonces acá tenemos x menos 2 es igual a 3y al cubo y tenemos que x menos 2 dividido 3 es igual a y al cubo. ¿Cómo puedo sacar ese cubo? Con raíz cúbica. Entonces me daría raíz cúbica de x menos 2 partido 3 es igual a y. Y aquí entonces obtenemos que la función inversa sería esta expresión con raíz cúbica. Entonces tenemos como tips que una función cúbica, ¿cierto? De cualquier tipo, puede ser sumando, multiplicándole algún valor también. Su función inversa va a ser una raíz cúbica. Vamos a suponer que es sobreyectiva, pensando en que su codominio es igual a su
codominio, entonces vamos a pensar que es una función biyectiva y vamos a encontrar su función inversa. Así que vamos a pasar al paso 2, cambiando sus variables. Entonces tenemos que x más 3 es igual a 2 raíz de y más 1. Tendríamos que x más 3 dividido 2 es igual a la raíz de x más 1. Esa raíz yo la puedo sacar elevando todo al cuadrado. Así que obtengo que todo este valor al cuadrado es igual a y más 1. Y por último, a todo esto nosotros le restamos 1 y obtenemos la función inversa. Y claro, entonces si obtenemos que la función inversa de una función raíz va a ser, bueno, en general puede ser raíz cúbica, raíz cuarta, raíz quinta, va a ser una función potencia. Vamos a suponer que estas funciones son biyectivas, que sí lo son, pensando en que su codominio es igual a su recorrido, así que van a ser sobreyectivas y por ende van a ser biyectivas porque ya son inyectivas. Así que vamos a pasar al siguiente paso y cambiar las variables. Y vamos a despejar la y. Entonces en este caso vamos a pasar el 2 hacia el otro lado. Y bueno, ¿cómo yo sacaría ese 2? Perdón, esa i de ahí, del exponente, cosa que me quede abajo, ¿cierto? En la base. Para eso nosotros podemos utilizar logaritmo y expresar esa igualdad como una operación logaritmo. Entonces, ¿qué tenemos? Que logaritmo de 2 en base a 2 de x, perdón, de 3 menos x es igual a y. Para los que les cuesta un poco pueden usar la colita de chancho, siempre partiendo de la base y dando vuelta. Entonces, base 3 menos x, que lo voy a poner en paréntesis para resaltarlo, es igual a y, que es el exponente. ¿Ya? Y bueno, ahí ya está la y despejada, entonces nuestra función inversa sería igual a una función logaritmo. ¿Qué tenemos entonces como tips? Que la función inversa de una función exponencial va a ser igual a una función logarítmica. Bueno, ahora nos queda solamente por ver la función logarítmica. En este caso tengo una función de logaritmo natural, que quiere decir que la base es la letra e, el número e, y vamos a suponer, igual que las anteriores, que esta función es biyectiva. Bueno, en realidad sí lo es, porque cumple tanto con la inyectividad como con la sobreyectividad. Así que vamos a intercambiar sus variables. Entre ellas, y vamos a despejar la y. Entonces mi pregunta es, ¿cómo puedo sacar de ese logaritmo el y? Lo que vamos a hacer es hacer lo inverso a lo que hicimos anteriormente. Vamos a pasar de una expresión logarítmica a una expresión exponencial. Así que si quieren, y se les puede hacer más fácil, para no olvidarse de que la base es el número e, vamos a escribirlo de esta forma. Y vamos a utilizar esta colita de chancho que ya lo habíamos hecho anteriormente. Siempre pasando por la base y llegando al resultado. Entonces tenemos que e elevado a i más 3 es igual a x. No, ahí se va. Bueno, y nos queda ver esta, que es un logaritmo, pero con base natural, por eso aparece escrito de esa forma, que quiere decir que la base es el número e, número de Euler. Y bueno, para que no se compliquen un poco, lo podemos escribir de esa forma: logaritmo en base e de x más 3. Y bueno, el paso 1 es que sea biyectiva. ¿Lo es? Sí, sí lo es. Entonces, ¿qué podemos hacer? El paso 2, que es intercambiar sus variables y tratar de despejar la y. Vamos entonces a utilizar la bolita de chancho para que se le haga un poco más fácil, siempre partiendo
por la base y llegando a la expresión que está dentro del logaritmo. Así que tenemos que e elevado a x es igual a i más 3. Bueno, y aquí ya nos queda lo más sencillo. E elevado a x menos 3 es igual a i, y así obtenemos entonces nuestra función inversa. O sea que aquí obtenemos lo contrario, lo inverso, que sería que la función logarítmica, su inversa es una función exponencial.